Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal que tiene como título en esta tarde. ¿Cómo hablar con Dios? Y ante esto surge la pregunta, ¿qué es la oración? La oración es el acto de abrir nuestro corazón ante Dios, mostrarle nuestras aflicciones, nuestras angustias. No es la oración necesaria para que Él sepa quiénes somos, sino que nos capacita para recibirle a Él. La oración no baja a Dios a nosotros, sino que nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, enseñó a la gente de aquel momento a que acudiera a nuestro Padre para orar, para llevarle sus angustias, sus temores, sus aflicciones, con la promesa de que aquello que iban a pedir iba a poder ser correspondido. De la misma manera nos dice a nosotros. En esta tarde vamos a aprender un poco sobre la oración. Y ante esto surge esta pregunta. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? Y ya lo respondimos mediante la oración. Pues nos dice en Daniel 9:3, volví mi rostro al Señor, mi Dios, y le busqué en oración y en ruego. La oración es el medio por el cual el humano puede comunicarse con Dios. Pero ¿en qué consiste la oración? En abrir nuestro corazón ante Él, en mostrar cada uno de nuestros temores, nuestras aflicciones, pero no solamente eso, sino también nuestras alegrías, nuestra gratitud hacia Él. Nos dice segunda de Samuel, en mi angustia invoqué al Eterno, clamé a mi Dios y oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos. Amén por eso, porque por medio de la oración podemos comunicarle a Dios lo que nosotros vivimos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para poder decirle a Él y pedir ayuda. Y bueno, ya que sabemos qué es la oración, en qué consiste, surge también esta pregunta. ¿Cómo debemos orar? ¿Hacia quién deben de ser dirigidas nuestras oraciones? La palabra de Dios nos dice en la oración modelo de Mateo 9:6 que nuestras oraciones deben de ser dirigidas ante nuestro Padre. Cristo dijo en la oración modelo que debemos orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. ¿Y cómo debe ser nuestra reverencia en la oración? Debemos de postrarnos de rodillas, pues este acto nos demuestra que dependemos de Dios, mostramos reverencia ante el Creador de los cielos, porque pues incluso los mismos ángeles velan su rostro cuando van a decir su nombre. Con qué reverencia nosotros debemos doblar nuestras rodillas al pedir oración al Señor. La Biblia nos da claros ejemplos de personas que cuando hicieron oraciones doblaron sus rodillas. Cristo en el Getsemaní, al momento de pedir ayuda y fortaleza al Señor para la obra que estaba a punto de culminar, dice que dobló sus rodillas. Nos dice en Esdras 9:5 también, cuando se estaba presentando un gran problema en el pueblo de los judíos de Israel, y Esdras se puso a orar ante el Señor de rodillas. También nos dice, también tenemos el ejemplo de Daniel, cuando dice que él oraba 3 veces al día y lo hacía de rodillas. Pablo, cuando iba a hacer un viaje a Jerusalén, nos dice en Hechos 25, que también se postró de rodillas y oraron. La correcta manera de orar es de rodillas. Comúnmente se hace de pie, pero esa no es la manera correcta, pues tenemos el claro ejemplo de que la oración debe de ser de rodillas. Claro, no siempre se puede hacer de rodillas, pero tanto en el culto privado, en su casa, en su habitación, tanto en la iglesia, nuestra postura correcta debe de ser postrarnos de rodillas. ¿Qué nombre debemos invocar? Miramos que debemos de pedirle al Padre, pero ¿ante qué nombre debemos de pedir? En el nombre de Jesús, pues Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Nos dice la Biblia en Juan 14:3, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os daré, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. En el nombre de Jesucristo pedimos por los méritos de Él en nuestra oración, porque Él dice que con un brazo Él toma la humanidad y con el otro
toma el trono de Dios. Cristo es el medio, el conducto por el cual Dios y la humanidad pueden comunicarse. Por eso en nuestras oraciones debemos invocar el nombre de Jesús. Pero, ¿qué factores son importantes en la oración? Número 1, nuestra sencillez. Pues al orar dice la palabra que no debemos usar palabras vanas. No debemos... Bueno, había un ejemplo claro en la Biblia que nos dice que en Mateo capítulo 6, que nos dice que en aquel tiempo había ciertas personas que oraban en público, en las sinagogas o en las calles y utilizaban grandes palabras como para que las personas dijeran, wow, cómo es santa esa persona, ¿verdad? Pero Cristo nos dice que no debemos usar esas palabras vanas, sino nuestras oraciones deben de ser sencillas, claras, y no deben demostrar más de lo que ya Dios sabe, porque Dios conoce todo lo que hay en nuestros corazones, aún cuando nosotros ni siquiera le hemos hablado a Él. Nuestras oraciones deben de ser claras y sencillas y fervientes, con una fe grande. Número 2, agradecimiento. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración y ruego y acción de gracias. Nuestras oraciones no solo deben de ser para clamar a Dios en nuestra angustia, en nuestras aflicciones, sino también deben de ser en gratitud, porque también nosotros debemos agradecer simplemente por la vida, por las muchas bendiciones que Dios nos da, porque Él es nuestro creador, Él es nuestra fortaleza. En nuestras oraciones se debe de ver también nuestro amor hacia Él por medio de la gratitud. Y número 3 sería la constancia. Nos dice en Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, sufriendo la tribulación, constantes en la oración. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuestras oraciones deben de ser constantes. Hay que cultivar un espíritu de oración, pues por medio de la oración es que la persona se mantiene conectado a su Creador. Puede mantenerse vivo, conectado con Dios, pues recordemos que Él nos dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podéis hacer. Si nosotros cultivamos y somos constantes en la oración, vamos a cultivar un espíritu en nosotros que será el Espíritu de Dios, y Él nos guiará en armonía conforme a su voluntad. Pero es necesario que para eso nosotros seamos constantes en la oración. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? No contesta las oraciones de todos como comúnmente se cree. Y para eso vamos a ver qué se necesita para la oración eficaz. Número 1, pedir con fe. Pues la oración y la fe van ligadas la una a la otra, no pueden ir separadas, porque la fe es la que nos hace de la promesa, creyendo que nosotros ya recibimos lo que nosotros en oración pedimos. La Biblia nos dice en Mateo 21:22, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe hace que nosotros creamos que recibimos lo que nosotros pedimos. Si nosotros no pedimos con fe, si lo hacemos con duda, nuestra oración no va a ser contestada, porque ya estamos dudando, no estamos teniendo fe en que nuestras oraciones van a ser contestadas. Número 2, debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, pues uno de los requerimientos es pedir en conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, pues Jesús nos dice, cayó con su rostro en tierra y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo aquí estaba diciéndole, Padre, si es posible, por favor, que se haga por otro medio la obra que se va a hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Igual nosotros, al momento de orar, nuestras oraciones no deben de ser, Señor, hazlo conforme a mi voluntad, te pido que me hagas esto, me des fortaleza, por favor, no. Nuestras oraciones deben de ser conforme a la voluntad de Dios. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y número 3 sería vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues Dios
bendice por medio de la obediencia. Las promesas de Dios son condicionales. Por medio de la obediencia nosotros podemos obtenerlas. Si nosotros no estamos en armonía con Dios, Él no contesta nuestras oraciones porque estamos viviendo en constante pecado. Él nos dice en 1 Juan 3:22, todo cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Dios requiere de nosotros fidelidad, pues ¿cómo podemos pedir nosotros a Dios en oración cuando en nuestra vida nosotros negamos la eficacia de querer servirle a Él? Cuando terminamos de orar y seguimos en nuestra vida sin ningún cambio en nuestro corazón, sin ningún deseo de amarle, de guardar sus mandamientos, nos contradecimos a nosotros mismos y de igual manera Dios no puede bendecir esa oración ni contestarla. Es necesaria la obediencia para que nuestra oración sea contestada. ¿Qué cosas pueden negar la eficacia de la oración? Número 1, pedidos indebidos. Nos dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas de las veces nosotros pedimos mal pidiendo personalmente, como dice su palabra, para nuestros deleites, cuando nuestras oraciones deberían de ser para abrir nuestro corazón a Dios, agradeciéndole, pidiendo fortaleza, pidiendo conforme a su voluntad. Pero en cambio muchas veces pedimos para nuestros placeres. Señor, te pido porque abunde el dinero en mi vida, te pido porque pueda obtener tal casa hermosa. Son cosas que son personalmente para nosotros y que ni siquiera provienen de una manera humilde, sino provienen de nuestro corazón egoísta. Por eso dice él, pedís mal y no recibís. Nuestras oraciones deben de ser conforme a la voluntad de Dios. Número 2, la duda. Si nosotros estamos dudando de la eficacia de la oración, de que va a ser contestada, de que en el momento en que nosotros terminamos de orar ya hemos recibido, tristemente esa oración puede no ser contestada. Y número 3 sería el pecado. Pues nos dice en Isaías 59:2, vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Si nosotros oramos, pero queremos seguir viviendo esa vida de pecado, en nuestros placeres, la oración no va a ser contestada. ¿Nuestras oraciones serán contestadas? Él nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Si nosotros vamos ante Dios de la manera correcta, Dios va a responder nuestras oraciones. Pero si nosotros dudamos, si tenemos incredulidad en que Él no va a contestar nuestras oraciones, ya con eso nosotros estamos mismos negando la eficacia de la oración. Nosotros oramos de la manera correcta y pidemos con fe, de manera sencilla, con agradecimiento, constantes en la palabra de Dios, pidiendo su voluntad y obedeciendo su voluntad en nuestra vida, nuestra oración va a ser contestada. Y esa va a ser la manera en que nosotros podemos hablarle a nuestro Creador. ¿Y por qué orar con fe? Nos dice en Hebreos 11:6, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y los que se acercan a Él es necesario que crean que le hay y que recompensa a los que le buscan. La fe va ligada a la oración, como decíamos anteriormente, porque la fe es la que nos hace así a tomarnos de la mano de Cristo y hacernos de las promesas que Él nos da a nosotros. Aun cuando tal vez de muchas maneras nosotros queremos ver correspondida a las oraciones y Dios no siempre va a corresponder a esas oraciones de la manera que nosotros querramos, pero en la manera justa y en el momento justo Cristo responderá esas oraciones. No debemos desesperar ni dudar de la veracidad de las oraciones, de que Él va a contestar. Para eso es necesaria la fe, para que por medio de esa fe nosotros podamos
hacernos de las promesas de Dios y recibirlas en nuestra vida. Pero ¿cómo nace la fe? Vamos a verlo en la Biblia. ¿Cómo es que nace la fe? Nos dice en Romanos 12:13. Dios da la fe a cada uno. Dios nos proporciona a nosotros la fe conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos da la fe, pero la fe necesita desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla? Pues también su palabra nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También la Biblia va ligada a la fe, pues por medio de su palabra es como nuestra fe se desarrolla. Al leer sobre Cristo, sobre sus hermosas historias, sobre cómo Él salvó a la humanidad, nuestra fe se va desarrollando, trabajándola, manteniéndola viva, una fe constante. Pero para eso también se necesita la oración. Mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios se mantiene una fe viva, una fe que está ligada a la fuente, que está ligada a esa vid, que por medio de ella nosotros tenemos esa vida para que nosotros podamos obtener el Espíritu de Dios. ¿En quién debemos depositar nuestra fe? Fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe debe de ser depositada en Jesús y reposar en Él, pues confiando en que sus promesas Él las va a cumplir. ¿Cómo se ve la fe en la oración? Podemos pedir perdón, podemos pedir el Espíritu de Dios en nuestras vidas, agradecer por todo lo que Él nos da. Y luego de la oración necesitamos creer para recibir y después agradecer por lo recibido. De esta manera se muestra la fe en la oración, en la manera en que nosotros ya creemos que ya lo hemos recibido y de qué manera también pues agradeciéndolo por lo que ya está en nosotros. Tal vez, como decíamos anteriormente, Cristo no va a contestar esa oración como usted desea, pero en el momento justo Cristo va a responder su oración. Y la oración eficaz y una oración ferviente con una fe viva va a ser contestada. De esa manera usted puede hablar con Dios, mostrándole lo que hay en su corazón. Bueno, y ahora que sabemos cómo podemos hablar con Dios, ¿qué debemos hacer? Número 1, acudir a Dios con entera confianza. Él es nuestro amigo. Usted ábrale su corazón a Él y Él va a escuchar sus oraciones y sus ruegos, siempre y cuando las oraciones sean conforme a su voluntad y guardando su santa ley. Número 2 sería cultivar un espíritu de oración. Hay que ser persistentes en la oración. En la oración recordemos a Daniel, que él oraba 3 veces al día. Daniel llegó a ser gobernador de Babilonia y tenía grandes responsabilidades y grandes trabajos durante todo el día, pero sin embargo encontraba tiempo para orar. De igual manera nosotros debemos cultivar un espíritu de oración para encontrar en algún momento de nuestro día a día el momento de orar, siempre al despertar y al mediodía y al anochecer. Depende de cada persona, si usted quiere orar más, es personal, pero debemos de tener ese hábito de poder siempre orar, de cultivar ese hábito de siempre estar orando al Señor, para mantenernos también unidos, porque si nosotros dejamos de orar, de estudiar la palabra de Dios, nuestra relación con Dios se va a cortar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contando esa comunicación, esa rama que nos une a Dios. Y cuando usted ya quiera ver su condición, usted vaya a estar lejos de Dios. Es necesaria la oración y el estudio de la palabra de Dios para mantenernos unidos a Cristo. Número 3, ser perseverante en la oración. Pues nos dice su palabra en Lucas 18:1. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como decíamos anteriormente, si somos constantes y perseverantes en la oración,
en nosotros se va a cultivar ese espíritu de ser reverentes ante Dios y Dios va a orar en nuestros corazones. Pero es necesario que seamos disciplinados en la oración, porque el enemigo quiere que nosotros no oramos ni leamos la palabra. Y cuando usted menos quiera estudiar la palabra de Dios y orar, es cuando más lo necesita. Ore fervientemente a Dios para que Dios pueda darle ese deseo nuevamente de orar. Manténgase firme en la palabra de Dios y Dios va a proveer para usted por medio de la oración. Número 4, pedir conforme a la voluntad de Dios. Pues Él nos dice en la Biblia, en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, nos dice la Biblia, Él nos va a oír. Usted reclame esa promesa, siempre y cuando usted viva conforme a la voluntad de Dios y pida conforme a su voluntad. Y número 5 sería tener constante fe en Dios, pues para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Dios, si usted tiene una angustia grande, un agradecimiento, un temor, aflicciones grandes, usted tenga la confianza de hablar directamente con Dios por medio de la hermosa oración. Es nuestro privilegio porque, imagine, en este mundo pecaminoso, Dios dio este medio para que Él pueda hablar, para que nosotros podamos hablarle a Él, abriendo nuestro corazón, para que por medio de la oración nosotros podamos abrirle y decirle nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros agradecimientos, pedirle por fe, por aumento de confianza, por luz en el camino. La oración es nuestro más grande privilegio porque hay muchas maneras en que Dios se puede comunicar a nosotros, pero de esta manera nosotros nos podemos comunicar con Dios. Si nosotros pedimos con fe en la oración, Dios va a responder nuestras oraciones. Dios va a responder a esa oración grande por la cual usted está orando. Sea constante en esa oración. Pida por lo que hay en su corazón y Dios va a responder su oración. Hay que presentar a Dios nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras angustias, sabiendo que Él va a responder. Pues esa es la fe, creyendo que nosotros ya recibimos lo que nosotros pedimos hacia Él y agradeciendo por lo que ya recibimos. Él es el creador de todos nosotros y el que tiene todos nuestros cabellos contados no está absorto de las necesidades que tienen sus hijos. Nada, ningún problema es tan grande que Él no pueda soportar ni sobrellevar. Y Él siempre va a escuchar el clamor de sus hijos. Y para eso yo lo invito a que en esta tarde usted pueda tomar una decisión. Y por medio de la oración usted pueda comunicarle a Dios que le dé fortaleza, que le quite ese temor, que le pueda ayudar a seguir firme en el camino, para que por medio de esa fe, de la oración y por medio de los méritos de Cristo usted pueda salir triunfador. Yo le invito en esta noche al terminar este video que usted pueda hacer esa oración poderosa, esa oración eficaz para que Dios pueda transformar su vida. La oración es nuestra única fortaleza en medio de este mundo, en medio de las acechanzas del enemigo. Es nuestro privilegio que por medio de la oración nosotros podamos abrirle nuestro corazón al Señor Jesucristo. Los invito a abrir nuestras Biblias en Tito 2:12 y dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. Cristo nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Viviendo conforme a la voluntad de Dios, pidiendo conforme a la voluntad de Dios y manteniendo una oración constante, viva, por medio de la palabra de Dios, Jesús va a responder nuestras oraciones. Pero es necesario que nosotros creamos que esas oraciones son contestadas para que podamos hacernos de esas promesas y dar agradecimiento porque las recibimos. Pero para eso nosotros tenemos que vivir conforme a la armonía de Dios. Dios no responde todas las oraciones, pero las oraciones de sus justos, Jesús jamás aparta su oído.
La oración es el único medio por el cual nosotros podemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y las escrituras, manteniéndonos siendo constantes en la palabra de Dios y en la oración. Pues Él nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es débil. La oración es nuestra salvaguardia y nuestra fortaleza en los últimos tiempos. Si llegaste al final de este video, agradezco tanto por haberte quedado hasta aquí. Te pido de favor que al terminarlo puedas tú hacer esa oración eficaz para que Dios pueda responder ese problema, esa angustia, ese temor, o quieras agradecer, pedir fe, pedir que Dios te mantenga firme en la palabra de Dios. Te invito a que al final del video tú puedas hacer oración y Dios va a contestarla. Siempre y cuando, como acabamos de ver en el video, la oración vaya haciendo conforme a su voluntad y viviendo a su voluntad. Espero este video te haya servido para saber de qué manera podemos hablar con Dios, cómo mostrar reverencia, qué es la oración, cómo es necesaria la fe para poder orar, que debemos ser constantes y persistentes en la oración, y también no solamente la oración es para llevar nuestras aflicciones, sino también pedir aumento de fe, agradecer. Gracias por quedarte hasta el final de este video, y en oración hay que mantenernos firmes hasta el fin del mundo. Queridos amigos, yo los invito a que hagan esa oración grande y poderosa para que podamos mantenernos firmes y perseverantes. Como nos dice su palabra, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Gracias a todos y les deseo un feliz día y una feliz semana. Bendiciones a todos.